Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Hace unos días atrás nosotros hablamos de que hay poder ¿dónde? En la lengua, en lo que hablamos, en lo que declaramos. Amén. Ahora te quiero hablar un poco de la importancia que hay en el oír. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, amado, la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, amado, la fe, ¿me escuchan? La fe se activa en la vida de alguien al oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted que está aquí en esta noche, ¿sabe por qué usted está aquí? Porque una palabra activó la fe en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí, amado, porque alguien le soltó una palabra, le predicó la palabra, y eso lo que hizo fue activar la fe en su vida. ¿Cuántos dicen amén? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra, no viene por cantar muchas canciones, que no está mal. ¿Cuántos dicen amén? No está mal. La fe no viene, qué sé yo, por cualquier otra cosa. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pedro decía algo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 7. Decía algo, decía el apóstol Pedro. Hechos capítulo 15, verso 7. Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen en ¿qué? En el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe se activa por la palabra. En esta noche, ¿qué quiero decirte? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque hay solamente algo que activa la palabra, que activa la fe en tu vida y en mi vida, que es ¿qué? Claro. La palabra es o el oír la palabra es lo que activa la fe en mi vida. Amén. Y para cerrar un poco la introducción, Gálatas capítulo 3, del verso 2 al 5. Gálatas capítulo 3, del verso 2 al 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 2 al 5. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Amén. El 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. El 5 dice: aquel pues que os
suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace lo hace con signo de pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se activa en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Por oír con fe. Dice, no por las obras de la ley. ¿Me escuchan? No por las obras de la ley, no por las obras de la ley. Cuando habla de la ley, está hablando de la ley judía, de la ley mosaica. Dice, la fe o el Espíritu no lo recibimos por las obras de la ley. Cuando estaban en la ley, había un montón de festividades y un montón de sacrificios y un montón de cosas que se tenían que hacer. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ustedes recibieron al Espíritu por vivir las obras de la ley o por oír con fe. Amén. Por oír con fe. Yo recibo al Espíritu. Por oír con fe se activa lo de Dios en mi vida. No por las obras que yo pueda hacer, no por las obras de la ley. Eso es lo que dice el apóstol. Yo recibo la fe, yo recibo al Espíritu Santo, no por obras. Gálatas capítulo 2, verso 8, dice la Biblia que esto es por fe. Esto es por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, voy y yo le damos un plato de comida a alguien que no está mal, hágalo. Pero eso no quiere decir nada. ¿Sí o no? Eso no quiere decir nada. Yo no digo que usted no ayude a alguien. Ayúdelo. Pero eso no quiere decir de que usted va a entrar al cielo. Yo entro al cielo por medio de la gracia, por medio de la fe. Por haber creído en qué? Por haber creído en Jesús. Por haber recibido el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuánto me entienden? Yo no recibo la salvación, yo no recibo, aleluya, el Espíritu Santo, yo no recibo la fe por obras. Yo lo recibo por oír con fe, por oír la palabra. Por eso en esta noche, justamente te quiero hablar de esto. ¿Qué es lo que estás escuchando con tus oídos? Amén, porque hoy, y hoy más que nunca, amado, hoy más que nunca, lo que estamos viviendo como país, como sociedad, todo lo que estamos viviendo en nuestro país, amado, todo lo que estamos atravesando como nación, aleluya, ¿sí o no? Hay una gran, amado, ola de palabras y de noticias y de mensajes, amado, que si yo las consumo, yo lo que voy a recibir, amado, es desánimo, es desaliento. Lo que yo voy a recibir, amado, no es fe. Lo que yo voy a recibir es un desgano. Lo que yo voy a recibir, amado, es que realmente voy a involucrarme en cosas que no tengo que involucrarme. ¿Cuánto me entienden? ¿Sí o no? Entonces, amado, mi pregunta en esta noche, ¿qué es lo que estás oyendo? Porque lo que va a activar la fe en tu vida es oír la palabra. Lo que va a activar al Espíritu Santo en tu vida es que oigas con fe la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Que oigas la palabra, que recibas la palabra, que leas la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es lo que quiero dejarte de esta noche, lo que quiero dejarte como pastor, para que tú lo recibas en esta hora. Aleluya. Cuidado con lo que estás escuchando, cuidado con lo que escuchas, cuidado con a lo que estás abriendo tu oído, cuidado con lo que estás abriendo o a lo que le estás abriendo tu oído. ¿Cuánto me entienden? La fe viene por el oír y el oír por la palabra.
de Dios. Usted quiere recibir sanidad, usted quiere que la sanidad se active en su vida, pues tiene que escuchar palabra que hable de sanidad. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Palabra que hable de sanidad para que eso se active en su vida. Usted necesita liberación, usted necesita escuchar palabra de Dios que hable de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita, aleluya, que su casa sea restaurada, pues lo que usted necesita es escuchar una palabra de Dios que te hable justamente de eso. Usted no puede escuchar otra cosa. Cuando estamos en momentos vulnerables, somos tentados a escuchar a gente incorrecta. Cuando estamos en un estado vulnerable, cuando nos encontramos en un estado vulnerable, cuando estamos en medio de alguna crisis familiar, matrimonial, económica, espiritual, aleluya, somos tentados muchas veces a escuchar a gente que es incorrecta. Y el escuchar a gente incorrecta nos llevará a lo incorrecto, nos llevará a que tomemos malas decisiones. ¿Sí o no? Creo que todos los que estamos en esta noche hemos pasado por momentos vulnerables, hemos pasado por desiertos, por dificultades, por problemas matrimoniales, por problemas eclesiásticos, problemas dentro de la iglesia, ¿sí o no? Hemos pasado por conflictos, hemos pasado por un montón de situaciones muy fuertes, ¿sí o no? Y en medio de esos momentos hemos estado vulnerables. Y estoy completamente seguro que el enemigo ha venido con una palabra. Amén. Ha venido con una palabra, aleluya, para poder entrar dentro de tu vida, tocar tus sentimientos, tocar tu alma, tocar tu corazón, amado, para que tú claudiques, para que tú tomes la decisión incorrecta. Por eso en esta noche, yo lo que quiero soltarte, lo que quiero hablarte, es que es importante que oigas a Dios, que escuches palabra de Dios, que en tu casa, yo no digo, amado, que usted todo el día esté, pero usted tiene que recibir palabra de Dios a diario. Amén. Usted tiene que recibir palabra de Dios a diario. No puede pasar un día que usted no reciba una palabra. Vuelvo a reiterar, usted me puede decir, bueno, pastor, ¿qué quiere que todo el día? Si puede, amado, hágalo. Pero tal vez usted no lo pueda. Pero en el momento que usted pueda, oiga palabra de Dios. En los momentos vulnerables que me tocaron pasar en mi vida, recibí una palabra. Y se acuerda, amado, lo que pasa es que voy a cumplir 46 primaveras ahora. Pero, ¿saben? Había un dibujito de aquellos años. ¿Cuántos se acuerdan del Popeye? Aleluya, el profeta Popeye. No, para ponerle un poquito de espiritualidad. ¿Se acuerdan del Popeye? Venía el punto, ¿cómo era? Brutus. Venía y lo agarraba porque le quería quitar la flaca, esa que tenía más fea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía el Popeye? Agarraba la espinaca, comía la espinaca, chao. Lo derribaba el Brutus y se quedaba otra vez con la flaca. Amén. Entonces, cuando usted y yo, es un ejemplo un poco todo, perdónenme por el ejemplo, pero de la misma forma, cuando usted está vulnerable, usted está así. El enemigo te quiere robar, porque recuerde que él no vino a robar, vino a hurtar. Amén. Y lo hemos enseñado muchas veces, que una cosa es hurto, otra cosa es robo. Entonces él viene a hurtar, el enemigo viene a hurtar. En los momentos vulnerables, en vez de nosotros
comer esa espinaca, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Nosotros escuchamos cualquier cosa, entonces somos enredados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Mire si es importante que vos y yo recibamos palabra de Dios a diario. Amén. Que usted y yo recibamos palabra de Dios a diario. Mire, Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren lo que hace la palabra. Vamos a contar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 6 áreas de nuestra vida afecta la palabra de Dios. El número del hombre en la Biblia es el 6. 6 áreas tiene que destruir la palabra de Dios en nuestra vida, amado, para que vos y yo podamos vivir la vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice que, escuchen, dice hasta penetrar el alma, el espíritu, las coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 6 áreas. Número 6 es el número del hombre. 6 áreas tiene que matar y tiene que destruir la palabra en nuestra vida. Entonces es importante que vos y yo escuchemos a diario palabra de Dios. Por eso que te digo, amado, que la fe, por más que sea bonito cantar, por más que sea bonito un montón de cosas, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No viene por otra cosa, sino por el oír, y el oír palabra de Dios. Mire, quiero darle otro versículo más en la carta de Pablo a Timoteo. Ya le digo, segunda a Timoteo capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice. Segunda a Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. Dice, aleluya, se trabó. Mire, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que recibamos a diario palabra de Dios, que comamos palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que agarrar la Biblia a diario, tomar un tiempo, amado. No hace nada la Biblia, amén, pero a diario tenemos que tomar la palabra, tenemos que consumir de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra es la que va a activar la fe en mi vida. Esa palabra es la que va a activar, esa palabra es la que va a matar al viejo hombre en mi vida. ¿Sí o no? Esa palabra es la que va a matar, aleluya, al viejo hombre
al viejo hombre no lo tenemos que remendar. Al viejo hombre no lo tenemos que remendar. Al viejo hombre hay que ¿qué? Hay que matarlo. ¿Cuántos dicen amén? El viejo hombre tiene que morir en nuestra vida. Y de la única forma que va a morir es a través de la palabra. Cuando yo recibo la palabra del Señor. Amén. Cuando yo recibo palabra de Dios. A ver, Josué, por favor, capítulo 1. Josué, capítulo 1, por favor. El verso 8. Mire lo que dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es importante, vuelvo a reiterar, porque este es mi mensaje como pastor esta noche para esta casa, de recibir palabra de Dios. ¿Sabe por qué, amado? Porque hoy, lamentablemente, estamos en un tiempo donde muchas veces la palabra tiende a escasear. El otro día escribía un predicador muy conocido, no voy a decir el nombre, porque todo su mensaje nos ha reducido a 5 minutos, 10 minutos. Y a mí sus mensajes me han bendecido muchísimo. Pero veo que todos sus mensajes han hecho una recopilación de cada mensaje en 10 minutos. ¿Por qué? Porque la gente se aburre, dice, con un mensaje de 1 hora. A mí no me aburre, amado, porque yo necesito ¿qué? Palabra de Dios. Yo necesito palabra de Dios. Cuando yo recibo la palabra, amado, mi fe se aumenta. ¿Cuánto dicen amén? Cuando yo recibo palabra de Dios, mi fe se aumenta. Mi fe se aumenta. Amén, amado. Si estoy enfermo y recibo una palabra de sanidad, lo que está desatando sobre mi vida es sanidad. Entonces yo necesito recibir la palabra. Por eso es lo que decía recién. Estamos en una generación donde queremos que la palabra, queremos encapsularla, que sea cortita. Si cantemos más y poca palabra, no. ¿Cuánto me entienden? La palabra de Dios es la que activa la fe en mi vida. Amado, vuelvo a reiterar, yo soy el producto de una palabra. Yo estoy aquí hoy, soy pastor por gracia y misericordia de Dios, pero llegué a Cristo por causa de una palabra, porque alguien me soltó una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque alguien, cuando yo estaba perdido en el mundo, alguien me soltó una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando todas las cosas que vos y yo probamos en el mundo, nada nos daba la salida en el vacío que había dentro de nosotros, alguien me soltó una palabra, alguien te soltó una palabra, y esa palabra activó la fe en tu vida y en mi vida. Necesitamos recibir la palabra. Y eso no es religioso, amado, no es ser religioso. Porque también he estado en lugares donde dicen, tampoco no hay que ser tan religioso. No tiene nada que ver con ser religioso a que yo consuma la palabra. Religioso pasa por otro lado, pasa por otro tema, el ser religioso. ¿Cuánto me entienden? Ser religioso pasa por otro lugar. No porque yo escuche y reciba palabra, consuma palabra. Miren, yo creo que acá, como todos, me tocó pasar por momentos difíciles, me tocó pasar por adversidades, por momentos muy difíciles,
Y anoche justamente le decía a mi esposa, le decía, yo creo que en ese momento que pasamos la situación tan adversa, si no hubiese sido por todo lo que uno ha consumido y que estaba archivado dentro de mi espíritu, amén. Entonces, ¿qué me enseña eso? Que todo lo que yo consumo de la palabra, en el momento de desierto, en el momento de dificultad, en el momento de vulnerabilidad, amado, esa palabra es la que me sostiene. Esa palabra es la que me levanta. ¿Cuántos dicen amén? Es la que levanta mi fe, es la que activa mi fe, es la que me da nueva fuerza. Aleluya. ¿Cuántos me entienden? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo cuando llegué al Señor, amado. Me acuerdo que creo que fue el segundo domingo que fui a la iglesia y hacían una escuela dominical, se le decía, ¿sí? Donde se haga un grupo por acá, otro grupo por allá, y estaba un grupo de jóvenes. Yo me fui para el grupo de jóvenes, ¿sí? Y todos leían una porción de la palabra. Y a mí me habían prestado una Biblia, recuerdo. Y me dice, hermano Diego, ¿puede leer? Mira, amado, no pude leer. No pude leer. Le di la Biblia y digo, no puedo leer. Y no es que no sabía leer. No pude leer la Biblia. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuánto me entienden? Entonces, vuelvo a reiterar, reciba palabra. Por eso usted tiene que todo. Yo por eso por ahí digo, por ahí yo veo hermanos que no vienen, se desaparecen. A ver, en este sentido, amados, sé que todos hemos pasado por momentos difíciles, todos pasamos un tiempo, pero hay hermanos que yo le decía el otro día a mi esposa, con una hermana, le decía, por ahí pasan 2 domingos y se pierden, pero ahí vuelven y reciben del Señor. Y yo la veo que recibe del Señor, amado, y muchos se van a dar cuenta quién es. Y yo veo que está acá recibiendo, y a la tarde veo un video que está. Cheque. Amén. ¿Cuánto me entienden? ¿Ah? Lo que lo diste, no mira cuenta. Y bueno, si lo ves, soy el pastor, se lo tengo que decir de alguna manera. ¿Cuánto me entienden? Entonces, amado, yo no puedo pasar porque, ¿sabe? Yo escuchaba al papá de mi pastor con el que yo nací espiritualmente. Y yo me acuerdo que en una oportunidad había un hermano que se había desaparecido. Se desapareció un tiempo y volvía. Y bueno, y era diácono de la iglesia. Y yo justo lo iba a buscar al pastor que estaba en la oficina y el pastor lo estaba. Bendición. Claro, sí. Lo estaba sacudiendo el pastor. Y yo me acuerdo que el pastor, cuando se ponía la mano acá, se ponía la mano así acá, agarrate, Dios mío. Cuando vos venías y él se puso la mano acá, le digo, ¿cuál me mandé? Dije yo. Y le decía, ¿vos comés todos los días? Y el hombre lo miraba, ¿vos comés todos los días? Sí, pastor. ¿Desayunar? Sí. ¿Almorzar? Sí. ¿Tomar media tarde? Sí. ¿Cenar? Sí. Tu carne consume y sostener tu carne porque tiene que comer y tiene que alimentarse. Pero tu espíritu, ¿cómo puede ser que hace un mes que no venía a la iglesia? ¿Qué es lo que consumió tu espíritu en todo este mes? ¿Qué es lo que ha consumido
palabra de Dios. Reciba palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden esta noche? Yo tengo que consumir la palabra. Yo tengo que comer palabra todos los días. Porque eso es lo que alimenta mi espíritu. Eso es lo que activa la fe. Eso es lo que activa el Espíritu Santo dentro mío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, ¿cómo será la unción que hay acá? Que hasta el cachino está ahí, miren. Aleluya. Gloria a Dios, cachino. Recibe en el nombre de Jesús. Miren cómo recibe. Parece un curita ahí, todo negro con el... Ah, no, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es suyo? ¿No? Aleluya. ¿Cuántos me entienden en esta noche? Tenemos que consumir palabra de Dios a diario. Tenemos que recibir palabra de Dios. Dice, miren lo que dice acá, el consejo de Dios a Josué. Moisés había muerto, su líder había muerto, su mentor, su padre de fe, su paternidad había muerto. Y Dios le habla a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces cuando hayas consumido la palabra, cuando vivas la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Todo te saldrá bien. Es importante la palabra. Es importante la palabra del Señor en tu vida. Vuelvo a reiterar, amado. Es importante que tú oigas, que tú recibas palabra. Es importante que toda la semana usted se congregue, que usted esté el domingo, que usted esté el jueves. Aleluya. Cuando dicen amén, ahora estamos terminando el discipulado, pero cuando empecemos el nuevo discipulado, que usted esté ahí. Cuando dicen amén, porque el consumir la palabra es lo que va a levantar mi vida. Es lo que va a levantar mi vida espiritual, es lo que va a forjar mi vida, es lo que me va a levantar, es lo que me va a hacer fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que me va a hacer fuerte. Y siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Si usted dice, es que me cuesta entender la Biblia, amado, yo quiero decirle algo. Vos y yo tenemos al Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar el conocimiento, te va a dar la revelación, te va a dar la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende en esta noche? Si usted le pide al Señor, si usted le pide al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar el conocimiento. Amén. Te va a dar el entendimiento, pero no deje de recibir palabra a diario. Medite en la palabra de día y de noche. Amén. De día y de noche busquen la palabra, reciba palabra, escuche palabra. Yo, amado, tal vez todo el día anduve, pero yo lo lamento por mi casa, pero yo no me duermo si no consumo una palabra de Dios. Yo no me duermo si no escucho una palabra del Señor. No me puedo dormir si no recibo una palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden? Si no recibo una palabra, no me duermo. Amén. Está buena la música, está bueno. Dios nos ha bendecido con hombres y mujeres de Dios que cantan con unción, aleluya, y hay palabras, pero palabra, que yo reciba. ¿Cuántos dicen amén? Yo reciba, que algo se deposite en mi espíritu. Amén. Yo si no, vuelvo a reiterar, no me duermo si no recibo una palabra. Si no me duermo con una palabra. Aleluya. ¿Sabe? Que hace unos días atrás me desperté muy de madrugada. Fue como que alguien me llamó.
y dije, no me voy a poder dormir más ya. Me levanté, me higienicé, me fui, me senté en el comedor y Dios me dio esta palabra. Dios me habló esta palabra ese día, que tenía que hablarle a la iglesia de esto, que es muy importante, de no dejar de lado la palabra. No podemos cambiar la palabra. La palabra es la palabra. No podemos cambiar la palabra por otras cosas que no son malas. No son malas, amados, pero la palabra es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que va a activar la fe, lo que me va a levantar, lo que me va a sostener en los momentos de crisis, los momentos vulnerables, es la palabra. Es la palabra, es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, el cielo, la tierra, todo pasará, pero mis palabras permanecerán para siempre. La palabra, la palabra. Que tú recibas una palabra a diario, que tú recibas una palabra a diario. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. No dice otras cosas. Escúcheme lo que voy a decir y no digo que esté mal. No va a guardar su camino porque vaya a ver a redimidos. No, ni vaya, amado. Puede ir. Sino que va a guardar tu camino si tú recibes la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 119, verso 8, creo que es para aquel que lo quiera anotar. Amén, amado. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor. Aleluya. Salmo 119. Salmo 119. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119. Gloria a Dios. El verso el 9, perdón. Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. La palabra. Escúcheme, la palabra. Guarde la palabra. ¿Sabe? Usted tiene que recitar. Mire, usted tiene que recitar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que recitar la palabra a diario. Tenemos que recitar lo que dice el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que recitar la palabra. Yo tengo que consumir la palabra. Amén. Mire, a mí me bendijo tanto lo que dice el Salmo 124. Para dar un ejemplo, mire. Salmo 124. El Salmo 124 es una bendición, hijo. Amén. Dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Mire el verso 2. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, y continúa diciendo, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Dice, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Amén. A no haber sido por quién, por el Señor, ¿a dónde estaríamos hoy? Entonces reciba la palabra, consuma palabra, busque la palabra. Un día no puede pasar. Es de la misma forma, amado, que no puede haber un día donde usted no ore a Dios. Amén. De la misma forma no puede haber un día que yo no reciba una palabra,
que yo reciba palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar mi mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la que va a cambiar mi mentalidad, mi pensamiento, mi manera de pensar, mi manera de actuar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Vuelvo a reiterar, están buenas un montón de cosas dentro de la iglesia, pero la palabra es importante. La palabra es importante. La palabra de Dios es importante. Vuelvo a reiterar, son muchas cosas, hay muchas cosas que son importantes, pero el guardar y el vivir y el escuchar y el recibir palabra es lo que me va a sostener con fe, es lo que va a activar mi fe, es lo que me va a levantar, es lo que me va a dar la fuerza, amado, frente a la dificultad, frente a la situación, frente al gigante, frente a la adversidad, frente a los demonios, frente al diablo, frente a todo lo que se levante contra mi vida. Aleluya. Cuando yo tengo la palabra, cuando yo he recibido la palabra, aleluya, yo me voy a parar delante del infierno, me voy a parar delante de la adversidad, me voy a parar delante de los demonios, aleluya, y yo le voy a decir mayor. La palabra de Dios dice que mayor es lo que está en mí que lo que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, ¿cuántos dicen amén? En medio de toda situación, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Yo me voy a parar y yo voy a decirle al infierno, aleluya, que nada me puede detener, aleluya, que nada me puede frenar, que nada me puede detener, que nada me puede paralizar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo tengo la palabra, ¿cuántos dicen amén? Cuando yo tengo la palabra en mi vida, aleluya, cuando yo tengo la palabra en mi vida, aleluya, cuando yo he recibido palabra en medio de la situación, en medio de la crisis, yo voy a declarar la palabra y voy a declarar la palabra y voy a decir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la dificultad, yo le voy a decir al diablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a declarar la palabra y voy a decir: si Dios está conmigo, si yo le he creído a Dios, diablo, yo no voy a ser avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que los que han creído en el Señor no serán avergonzados. ¿Cuántos me entienden? Consuma palabra, reciba palabra, escuche palabra, no escuche cualquier cosa, reciba la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Reciba palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra, vamos a declarar la palabra, vamos a hablar la palabra. Cuando yo he consumido palabra, cuando yo he abierto mi oído y la fe se activó en mi vida, aleluya, vuelvo a reiterar, yo me paro y yo voy a pasar la dificultad, yo voy a parar enfrente de la dificultad, enfrente de la montaña, me voy a parar enfrente de la adversidad, y lo que yo voy a hacer es tomar la espada. ¿Qué es lo que es la espada? La palabra. La espada del Espíritu es la palabra, dice la Biblia. Voy a tomar la espada del Espíritu, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Y voy a cortarle la cabeza a todo gigante, le voy a cortar la cabeza a todo demonio, le voy a cortar la cabeza a todo lo que se levante en contra de mi casa, aleluya, todo lo que se levante en contra de mi economía. ¿Cuántos dicen amén? No permitas que el diablo te toque la economía, amado. No permitas que el diablo te toque la economía, y menos en este tiempo, porque si hay crisis, la Biblia dice que la crisis, aleluya, es la oportunidad de Dios para los hijos, para que los hijos sean bendecidos. Porque en la crisis, cuando la nación está en crisis, aleluya,
aleluya, Dios le muestra el sistema anti-Dios, anticristo, aleluya, que si estamos en Él, que si le hemos creído en Él, aleluya, Dios bendecirá a su pueblo. En medio de la crisis, amado, en medio de la crisis Dios bendice a su pueblo. En medio de la crisis Dios bendice a sus hijos. En medio de la crisis Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por más, amado, que el sistema anti-Dios, veía hace unos días atrás de lo mal que están manejando este país. Lo mal que están manejando este país los gobernantes. Pero hay una palabra de Dios, amado, que va a haber un cambio de gobierno. No sé si usted lo vio o usted escuchó esa palabra. Hay un cambio de gobierno en Argentina, porque el que va a gobernar Argentina es el Espíritu Santo del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y yo tomo esa palabra, amado, que hay un cambio de gobierno en esta nación. Lo que pasa es que el que soltó esa palabra no es un profeta de esos que son muy, digamos, publicados. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese hombre, yo tomé esa palabra. Ese hombre dice: yo tengo una palabra de Dios, y dice que hay una palabra para la Argentina. Viene un cambio de gobierno para esta nación, porque el que va a gobernar esta nación es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, amado. Yo lo creo y yo lo recibo. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo esa palabra, aleluya. La tomo para mi vida, la tomo para mi casa, lo tomo para la iglesia. Yo recibo esa palabra, amado. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Yo la recibo, que viene ese cambio de gobierno, aleluya, que viene el cambio de gobierno sobre esta nación, y que el Espíritu Santo en la nueva nación va a gobernar esta bendita nación, nuestra República Argentina. ¿Cuántos dicen amén? La tierra de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros antepasados. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios va a bendecir esta tierra. ¿Cuántos me entienden? Y que se va a romper toda maldición, amado, de hombres que entregaron esta nación a la masonería. ¿Cuántos dicen amén? A la brujería, a la hechicería. Aleluya. ¿Cuántos me entienden? Por eso en esta noche, amado, reciba la palabra del Señor. O busque palabra, oiga palabra, vaya la palabra, amado. Métase en la Biblia, métase en lo que dice la palabra de Dios, amado. Y cuando se levante la dificultad, yo voy a tomar la espada. ¿Cuántos dicen amén? Voy a tomar la palabra. Aleluya. En medio de la adversidad, yo tomo la palabra. En medio de la enfermedad, yo tomo la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la crisis, tomo la palabra. En medio de la situación que sea, yo voy a tomar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden en esta noche? Aleluya. La gente le dice muchas veces tenemos temor. Le tenemos temor al diablo, amado, sinceramente, muchas veces. Muchas veces se le tiene temor al enemigo, porque el enemigo nos dice algo y nosotros lo recibimos e inmediatamente, amado, creemos en lo que el enemigo dice. Y recuerde, amado, que el diablo, amado, es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y él miente desde el comienzo, desde el principio, él miente. ¿Cuánto me entienden? Él miente, es un mentiroso. De la misma forma que engañó a Eva, todavía, amado, lo hace con muchas personas que abren su oído para escuchar lo que él dice. Escuchen y recibamos lo que dice la palabra de Dios, la palabra
de Dios. No te dejes engañar. Cuando venga la crisis, cuando venga la situación, cuando venga lo que venga, tome la palabra, tome la espada. Tome la espada, amado. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Lea la Biblia, lea, involúcrese, escuche, reciba. No deje de congregarse, amado. Amén. Porque acá en la casa usted recibe una palabra. Si no estoy yo, estará algún hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay palabra de Dios. Entonces reciba palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos, amado? Aleluya. A retomar la palabra. A retomar la palabra. A vivir la palabra. A escuchar palabra. Escuchar lo que Dios dice. Aleluya. Escuchar lo que Dios me dice. Eso va a ser lo que va a activar mi fe. Es lo que me va a activar. Es lo que me va a levantar. Aleluya. Amén. Reciba la palabra. Reciba la palabra. Reciba palabra del Señor en esta noche. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amado, yo quiero que usted reciba en esta noche. Yo quiero que usted reciba esta palabra, amado. Yo quiero que usted reciba esta palabra. Yo quiero que usted reciba en el nombre de Jesús esto que Dios te habla. En el nombre de Jesucristo, que usted lo pueda recibir, que usted lo pueda vivir en su vida, en el nombre de Jesús. Y nada le va a poder detener, o nada nos va a poder detener, amado. Escuche palabra, reciba palabra, cierre su oído a lo que no conviene. Hay cosas que no nos convienen escuchar, hay cosas que no convienen escucharlas. Hay cosas que no convienen recibirlas. Amén. ¿Cuánto me entienden? Póngase en pie, por favor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Sabe, amado, yo quiero orar por usted en esta hora. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero orar por su vida. Quiero orar por su casa. Quiero orar por su hogar. Quiero orar por su familia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero orar por usted. Aleluya. Quiero orar por usted en este día. Aleluya. Yo, amado, yo quiero orar por usted. Usted no puede irse de esta noche. No puede irse de esta noche, de este lugar, sin que alguien haya orado por usted. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se puede ir de esta casa sin que antes Dios haya usado a alguien, amado, para orar por su vida, para bendecir su vida. Usted no se puede haber ido de esta casa sin que alguien haya orado por usted. ¿Cuántos dicen amén? No se puede retirar de esta casa, aleluya, en los brazos de papá, aleluya. Usted no se puede retirar de esta casa, no se puede ir de esta casa, no se puede ir de este lugar sin que usted haya recibido una palabra, sin que usted haya sido ungido, que alguien pueda haber orado por usted. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Vamos, amado, en el nombre de Jesús, cierre su vista en esta noche, cierre su vista en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Levante sus manos en el nombre de Jesús. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas y donde mi adversidad veo tu fidelidad.
pasos de